Bueno, que Dios le continúe bendiciendo nuestro deseo en esta mañana. Le damos muchas gracias a Él porque a pesar de las inclemencias del tiempo, Él es soberano y perfecto. Y ha permitido que el sol salga y que su pueblo, sus remanentes, sus fieles, estemos aquí para adorarle y para exaltar su precioso nombre. Vamos a hablar hoy de un escrito que escribió un hombre que su testimonio era su vida. Cuando ahorita cantábamos "Este es mi testimonio", yo decía: Señor, que mi testimonio sea mi vida como fuera de Pablo. La vida de Pablo fue su testimonio. Si Pablo no hubiera hablado nada con todo lo que vivió, muchas personas hubieran venido a los pies de Cristo solamente por su testimonio de vida. Y él en la carta que le escribió a los romanos, en la carta que le escribió a los romanos, la lectura que se leyó ahí como devocional, en el capítulo 1, en los versículos 16 al 17, vamos a volver a leer. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Pablo escribió allí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Les invito a orar. Padre, nuevamente te agradecemos por tu inmenso amor. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de glorificar tu precioso y magnífico nombre. Gracias porque podemos hacerlo con total libertad. Y ahora gracias porque podemos escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que limpies nuestras vidas. Purifícanos para escuchar tu palabra. Purifica mi vida, Señor, límpiala, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí para edificación de tu pueblo. Te pido que de la misma manera que me has desafiado con este pasaje de la Escritura, desafíe a cada persona que está aquí presente, a nuestros hermanos y aún a aquellos que nos visitan, que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Te pido por esas vidas necesitadas de ti. Obra en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te decimos amén. No es un secreto que en la actualidad estamos viviendo en una humanidad que alberga a una raza humana preocupada mucho por mostrar poder. Armas, cuerpos expuestos hasta el límite con una única finalidad, mostrar poder. Incluso la carrera armamentista actualmente se está derivando por el tema de las armas nucleares. Y muchos de los que la fabrican y la poseen no solamente lo hacen para pensar un día en usarlas, sino para mostrar poder y con ese poder disuadir a sus enemigos. Tenemos ejemplos presentes muchos, pero podemos mencionar a Corea del Norte y los países occidentales, esa carrera nuclear que llevan a la par, mostrándose poder uno del otro. Pero hablamos de un poder destructivo, un poder que solamente el hombre lo usa para destruir. Pero lo triste de esta realidad es que ningún poder, ni ninguna de estas estrategias puede hacer cambiar la mente del ser humano, y mucho menos puede transformar el corazón del hombre pecador. Solo el Evangelio de Jesucristo es capaz de transformar el corazón del hombre pecador. Por eso hemos titulado el mensaje: el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Y como verdad espiritual podemos decir que lo único que puede transformar el corazón del hombre pecador es el Evangelio de Jesucristo. Y nos podemos preguntar: ¿y por qué? Lo único que transforma el corazón del hombre pecador es el Evangelio de Cristo.
Pablo nos da la respuesta. Y podemos decir que lo único que puede cambiar el corazón del hombre pecador es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios. Y dice Pablo en el versículo 16, comenzando este versículo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es evidente cuando leemos las cartas que escribió Pablo que el tema que ocupaba su corazón era el Evangelio de Jesucristo. Cuando leemos en esta misma carta escrita a los romanos, del versículo 1 hasta el 11, Pablo menciona la palabra Evangelio 5 veces. Y en 2 ocasiones dice el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Dios. Y todos los capítulos del 1 al 11 habla de la salvación que es solo por la fe. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo estaba convencido que el mensaje que él predicaba era el mensaje de Cristo, era el mensaje de Dios para salvación de la humanidad. Pero ¿saben por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Estaba convencido que era poder de Dios. Porque en Hechos 9, Pablo probó ese poder. Hechos 9 nos narra la conversión de Pablo. Y específicamente en el versículo 6, Pablo dijo unas palabras e hizo una pregunta al Señor que evidenciaron que Pablo estaba convencido de cuál era el poder que lo estaba llamando, cuál era el poder que lo estaba transformando. Era el poder de Cristo. Y él no podía avergonzarse de un poder que lo había hecho preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estamos hablando de un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos. Pero lo que tocó a Pablo no fue un poder humano, sino fue un poder divino. El poder del Evangelio transformó el corazón de Pablo porque es poder de Dios. Y cuando él habla de poder de Dios, nos está hablando del poder originado en el propósito eterno del Padre. La Biblia nos enseña desde el principio que el propósito eterno de Dios es salvar a la humanidad pecadora. Incluso antes del hombre pecar, ya Dios tenía un plan trazado para salvarlo, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. En Génesis 3:15, comenzando la historia de la creación, ya Dios nos da la primera profecía sobre Cristo. Ya Dios muestra la cruz. En Génesis 3:15, Dios muestra la cruz. Cuando Dios le dice a la serpiente: la simiente de la mujer, en este caso Cristo, te herirá en la cabeza. Estaba hablando de la derrota del diablo en la cruz. Y cuando le dice: y tú lo herirás en el carcañal, está hablando de la victoria de Cristo mediante la resurrección. En una época tan lejana para nosotros, los principios, los comienzos de la narración de la creación, ya Dios estaba patentizando la cruz de Cristo, donde Él iba a sufrir, iba a cargar con nuestros pecados, pero iba a salvar a la humanidad de ese poder destructor que es el pecado. Y es que es la disposición del Padre para entregar al Hijo a morir para salvar a la humanidad pecadora. Pero Pablo solamente no estaba dejándonos ver aquí el plan eterno de salvación del Padre. Él también nos estaba hablando del poder manifestado en la vida y el sufrimiento del Hijo. El mismo Dios se humilla hasta lo sumo, se encarna en la persona de Jesucristo y viene a presentarle Él mismo al hombre pecador su plan para salvarle. El Dios hombre, abandonando su gloria, humillándose hasta lo sumo, como dice la palabra, para manifestar su poder para salvar a la raza humana caída por el poder del pecado. Pero Pablo está hablando también del poder aplicado al hombre pecador por la obra del Espíritu Santo. Y eso debemos entenderlo muy claro, y Pablo nos lo deja muy patente. El que hace la obra en el corazón del hombre pecador es el poder del Espíritu Santo.
No es por la obra del predicador, no es por la obra del pastor, no es por la obra de ningún hombre. Es la obra, solo la obra del Espíritu Santo. Y en Romanos también, en el capítulo 15, le voy a leer 2 versículos que Pablo escribió también que narran muy clara esta idea. Y Pablo escribió en Romanos 15, si lo quieren buscar, 18 al 19, Romanos 15, 18 al 19 escribió: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y con prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo decía, en el poder del Espíritu de Dios, no en el poder de Pablo. Pero también, cuando el apóstol Pedro estaba en Cesarea de Filipos, en casa de Cornelio, predicando la palabra de Dios, eso lo narra Lucas en los Hechos, en el capítulo 10, los versos del 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. La obra de convertir al pecador la hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos colaboradores, simples instrumentos en sus manos, pero la obra la hace Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo decía en esta palabra que el Evangelio es poder de Dios. Quizás entre nosotros haya visita hoy. Te quiero decir una palabra comenzando la predicación de este sermón. Lo único que puede cambiar tu corazón es el poder del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en ti. Si tú abres tu corazón, Él transformará tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede cambiar el corazón del hombre pecador. El Evangelio de Jesucristo es lo único que puede cambiar el corazón del hombre pecador, primero porque es poder de Dios, pero también porque es poder salvador. Y decía Pablo, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios en plena acción salvadora. Y aquí la palabra salvación en el texto original en griego es el vocablo nas, terminado en F, nas, que quiere decir liberación. Se refiere a la liberación del poder del pecado. Pablo simplemente está haciendo referencia al Evangelio que salva al hombre de la ruina que produce el poder del pecado. El Evangelio lo libra del desastre, de las consecuencias del pecado. La única solución a todos los problemas del hombre es pasar por una total rendición a Cristo y por el poder del Evangelio en su vida. Poder salvador que nos libra del poder del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados, están apartados de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio que predicaba Pablo. El Evangelio que salva del poder que enfrenta el hombre por el castigo por pecar. Y estamos hablando del poder que se aplica al hombre por medio del Espíritu Santo, que los libra de un pecado que tiene terribles consecuencias. Un pecado que es como un lastre, es un vicio, es un ancla que lleva al hombre como una marioneta y Satanás moviendo los hilos del pecado para conducirlo directo al infierno. Y si usted no cree esto, si no cree eso todavía, en 2 de Samuel se narra la historia de David y Betsabé, el rey de Israel, el ungido de Dios.
David se dejó conducir por los hilos del pecado. Y David sintió lujuria en su corazón. David sintió codicia en su corazón. David adulteró y David asesinó. Todo es pecado, no solamente el asesinato. Todo es pecado, desde que estaba en el corazón de él es pecado. De ese poder es que nos libra el poder salvador del Evangelio. Y en el versículo 17 Pablo escribió: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y simplemente lo que estaba diciendo Pablo en este versículo, explicando magistralmente la fe salvadora de Dios, es que la justicia no es nuestra, la fe no es nuestra. Pablo estaba diciendo: a Dios le place declararnos justos, porque es por la fe revelada por Él en nosotros, y para que esa fe en su Evangelio revelado continuamente nos guíe a permanecer justos. Y si no entendemos todavía, lo siguió detallando en Filipenses 3, 8 y 9 y escribió: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El hombre está inclinado a estar separado de Dios porque quiere vivir su propia justicia, como decía Pablo aquí, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La ley se escribió para revelar la culpabilidad por el pecado. Pero cuando el hombre no había pecado, no existía ley. Dios no se encargó en el huerto del Edén a darle al hombre una serie de mandatos, un pergamino, no. Dios le dio 2 mandatos solamente: ama a tu Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandato de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el pecado del hombre hizo que se introdujera la ley. Pero dice Pablo, no es por esa justicia, es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y es un poder que no solamente nos libra del castigo por el pecado, sino que Pablo está hablando de un poder que nos salva del dominio del pecado. Ya hablamos del vicio que constituye el pecado. El Evangelio es lo único que salva al hombre de ese vicio que hay en el corazón pecador, que se llama lastre. Es el lastre que te puede llevar al infierno. Entonces, hermanos, para entender bien esta idea, el griego usa 4 sinónimos para referirse a poder. Usa uno que significa autoridad delegada, otro fuerza física y otro dominio. Pero Pablo en este texto no usa ninguno de ellos. Usa uno que es dunamis. Dunamis es poder, fuerza, capacidad para llevar a cabo cualquier cosa, poder en acción para obrar en sentido absoluto. Es el vocablo que le dio el nombre a la palabra dinamita en español. Y la dinamita es un explosivo, como hay muchos, pero tiene una particularidad. Es un explosivo que se usa generalmente para penetrar estructuras sólidas como la roca, el granito, el mármol, por el gran poder destructivo que tiene. Y eso era el Evangelio que estaba hablando Pablo. Pablo estaba diciendo: el Evangelio es dinamita de Dios. El Evangelio es el único capaz, con su poder, de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y el título es: el Evangelio es poder. Y vamos a ilustrar con algo real esta parte del poder penetrante que tiene el Evangelio. Leyendo un versículo bíblico que hay en el seminario, en la capilla, que dice Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Fuimos a una prisión aquí en Cuba de máxima seguridad a visitar unos presos. Tenemos ya varios tiempos haciéndolo, casi un año. Y allá hay un preso que se llama Raúl Ernesto Cruz León. Quizá yo le diga el nombre y mucho no signifique nada para ustedes.
Raúl Ernesto Cruz León, salvadoreño. Quizás los que nacieron antes de 1985 nos recordemos algo de él, pero los que nacieron después no, porque apenas tenían 11, 12 años, no pueden recordar. Bueno, déjeme decirle que el 5 de septiembre de 1997 fue un día triste para Cuba, para una familia salvadoreña y para una familia italiana. Y es que ese día este hombre puso una bomba en un baño del Hotel Copacabana aquí en nuestra ciudad, en La Habana. Y como resultado de esta bomba muere un italiano. Eso se llama terrorismo. Quiero decirle que después de 27 años de estar encerrado detrás de gruesos muros en esa prisión, específicamente el 16 de febrero del 2024, Cruz León es tocado por el tremendo poder del Evangelio y entregó su vida a Cristo. Y es curioso, hermanos, porque nosotros estábamos allí y el corazón humano siempre desfallece, siempre falla. Es Dios que nos sostiene. Y pasó algo que nos dejó atónitos. Y cuando quisimos entrar Nuevo Testamento, porque nos dijeron que Biblias no, y eran pequeñitos así, nos dijeron que no podíamos entrar al Nuevo Testamento a la prisión. Y nosotros parados en una puerta de acceso pudimos ver cómo una persona de la calle, en un lugar de máxima seguridad, pasaba con vasijas de barro que dedican para hacer obras a dioses falsos, muy libre, hacia allá adentro. Y le confieso que el desánimo nos embargó. Pero sucedió algo que nos hizo llevar un libro, porque nos dijeron que tenían que ser libros nuevos, que nadie lo hubiera escrito por dentro, ninguna letra humana, solamente de máquinas. Y el poder de Dios nos ayudó a llevar un Evangelio según San Juan, un libro muy característico, me encanta porque es un Evangelio según San Juan y por atrás Más que un carpintero de Josh McDowell, una narrativa excelente de la deidad de Cristo. Mi hermano, y la predicación de la palabra de Dios junto a las palabras escritas en el Evangelio según San Juan y en ese libro Más que un carpintero, hicieron a Cruz León caer de rodillas junto a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, yo hago una pregunta: ¿cuán gruesos son los muros de los edificios de La Habana Vieja? Aquí hay muchos hermanos que viven ahí. Nuestro templo está ubicado en La Habana Vieja. Soy constructor, más de 30 centímetros todo, no hay ningún muro menor de 30 centímetros, una cosa así. El día 10, si Dios lo permite, vamos a llevar el Evangelio a las vidas que están necesitadas de Cristo. Yo lo animo porque el poder, la dinamita de Dios puede atravesar esos muros y puede tocar el corazón de las personas que están detrás de ellos que no conocen a Cristo. Porque repetimos lo que dijimos ya, la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre pecador. Si hay algún amigo aquí, le digo otras palabras: no importa quién haya sido, no importa el grueso de los muros de tu pecado, el poder de Dios a través del Espíritu Santo en esta misma hora puede estar trabajando en tu corazón y en tu vida y puede hacerte entender que la única solución para tus problemas es aceptar la obra del Evangelio de Cristo a través del Espíritu Santo. Porque el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede transformar el corazón del hombre pecador. Pablo escribió: primero, porque es poder divino; segundo, porque es poder de Dios. Pero hay un tercero. Y dijo también: porque es poder universal. Y en la parte C del versículo 16 dice: al judío primeramente y también al griego. Y aquí Pablo está hablando del alcance del Evangelio. Pablo, en judío y griego, está albergando a la totalidad de la raza humana. Pablo estaba queriendo decir a judíos y a gentiles. A griegos es un término que él usa mucho en sus cartas, pero quiere decir lo mismo que a gentiles. Estaba dividido el mundo en judíos y en gentiles. El Evangelio es para todo. El Evangelio es para todo, hermano. Su alcance no se limita a determinados grupos sociales: indios, negros, amarillos, blancos.
Su alcance tampoco se limita a determinados grupos culturales, por decir. Tampoco a ciertos grupos o a ciertas naciones como Chile, Cuba, África, a ricos, a pobres. No, el Evangelio, decía Pablo, tiene un carácter universal y esto tiene un significado muy profundo en nosotros. Y miren, en Lucas, en el tercero de los evangelios, aborda de una manera muy clara este tema. Y lo hace patente cuando narra en los capítulos 18 y 19 la conversión de dos hombres. Narra la conversión de un hombre que ni siquiera la Biblia menciona su nombre. La Biblia lo que dice de él, que era un ciego de Jericó. Ciego y mendigo sentado en el camino. Pero en el capítulo 19 narra la conversión de otra persona. Pero de esta persona sí menciona la Biblia el nombre. Era un hombre importante llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Qué contraste, hermano. Esto es lo que me está enseñando Pablo y te enseña a ti. El Evangelio no lo limita a ninguna frontera. El Evangelio tiene un poder universal. Lucas nos hace evidente la conversión de estas dos personas que no tienen que ver nada una con la otra. Qué contexto cultural tan diferente, qué contexto social tan diferente. Uno mendigando en el camino y otro robando de los impuestos siendo rico. Uno llamado Zaqueo y otro llamado un ciego de Jericó. Pero ¿saben por qué el Evangelio tiene un poder universal? Porque es una misma necesidad. La misma necesidad que tenía el ciego de Jericó la tenía Zaqueo. Los dos tenían un corazón necesitado de ser transformado por el poder universal del Evangelio. También ilustra mucho la Biblia este punto. En Isaías 45, del 1 al 7, el Señor habla de Ciro, un rey pagano, un rey que Dios le dijo: instrumento mío me es este. Sé que tú no me conoces, pero tú eres mi instrumento. Era un instrumento pagano en las manos de Dios. Eso lo puede hacer Dios nada más. Y Dios escogió a aquel rey pagano para liberar a su pueblo Israel de la opresión. Pero lo que me asombra es que en el versículo 22 de ese capítulo 45 escribe Dios de la mano del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es la cobertura del Evangelio, hermanos. Total. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvo, ¿quién? Todos los términos de la tierra. Por eso las oraciones que vamos a tener aquí cada domingo incluyen no solamente países, no solamente naciones, sino grupos étnicos, etnias. Y aquí entre nosotros tenemos una etnia diferente a nosotros. No sé si usted lo sabe, lo ha notado, lo ha estudiado. Nosotros somos una etnia oyente y los sordomudos son una etnia que no puede escuchar ni hablar. Incluso aquí, en este lugar tan pequeño donde habemos tan pocas personas, hay dos grupos diferentes de personas a los cuales no se les predica el Evangelio de una misma forma, con un mismo método, de una misma manera. El mensaje sigue siendo el mismo, Cristo, pero la forma de predicarlo se llama contextualizar el mensaje, varía dependiendo del grupo que lo va a recibir. Entonces, hermanos, Pablo está hablando de ese poder que es dinamita de Dios, que es suficiente. Escuche bien, es suficiente para salvar a toda la humanidad. Lo que pasa es que toda la humanidad no quiere salvarse. Es suficiente para salvar a toda la humanidad. Porque el Evangelio no contiene poder. Porque el Evangelio no ofrece poder. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es dinamita para salvar a todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo no hace acepción de personas. ¿Por qué debemos hacerla nosotros? Preguntémonos eso. Es una pregunta de reflexión. Debemos anunciarlo a todos. ¿Por qué? Porque todos lo necesitan. Usted y yo lo necesitamos un día. Hay otros que hoy lo siguen necesitando. Por eso
El Evangelio de Cristo debe estar en nosotros como Pablo, una pasión en el centro de nuestro corazón, entendiendo que hemos compartido este sermón con un título: el Evangelio es poder. Y podemos concluir reafirmando la verdad espiritual. El Evangelio de Jesucristo es lo único que puede transformar el corazón del hombre pecador. La buena noticia de que Cristo nació, murió y resucitó de los muertos para dar vida eterna es lo único que transforma el corazón del hombre pecador. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder divino, originado en el Padre, manifestado en el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. El Evangelio es poder para salvación, salva del castigo y del dominio del pecado. Y el Evangelio es poder universal. Su beneficio están al alcance de todos. Entonces, como iglesia, la palabra de Dios nos desafía en esta mañana. La palabra de Dios nos desafía a ser como Pablo, a decir: no me avergüenzo del Evangelio. Y por lo tanto, como es poder de Dios para salvar, voy a hacer el compromiso de predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar quién es, sin importar si lo conoce o no, porque a veces vemos una persona por la calle y si lo vemos bien vestido decimos: no, es cristiano, no le voy a predicar el Evangelio porque es cristiano. No, Pablo no hacía sección de personas tampoco. Nuestra misión y nuestro desafío es predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo quiero, antes de terminar, hacerle una invitación a las personas que nos visitan. Seguro hay personas aquí que no son cristianos todavía, que nos visitan. Si estás aquí no es por gusto, no ha sido obra de la casualidad. Estás aquí porque estás necesitado de que tu corazón sea transformado. Y hemos puesto dos ejemplos de dos hombres que ninguno de los dos están aquí presentes. Uno es Pablo y otro es Cruz León. Dos corazones de piedra, uno de un asesino de cristianos y el otro de un terrorista confesó su crimen. Y la palabra de Dios nos ha demostrado que el poder salvador del Evangelio de Dios es lo único que transforma el corazón del hombre natural, del hombre pecador. Romanos 3:23, que lo repetimos ahora, dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, disculpen, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una consecuencia por el pecado y es la muerte espiritual. Pero este versículo nos habla de una buena noticia y es el regalo de Dios. Y ese regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hay alguna vida entre nosotros aquí que quiere dar profesión pública de fe, de que el Espíritu Santo ha hecho entender que debe arrepentirse de sus pecados cometidos y ha creído en el poder del Evangelio de Dios, en Jesucristo, como su único y suficiente Salvador y Señor, ahora tiene la oportunidad de dar públicamente testimonio de que es portador de esa buena noticia. Si alguna vida en esta mañana se cree que necesita de Cristo y el Espíritu Santo lo ha tocado y quiere dar profesión pública de esa fe, puede hacerlo en esta mañana. ¿Alguna vida quiere levantar su mano evidenciando que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Dios te bendiga. ¿Alguna vida? Dios te bendiga. ¿Alguna otra vida quiere dar profesión pública de fe de que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, evidenciando que el poder salvador del Evangelio ha transformado su corazón? Tienes una oportunidad de hacerlo ahora. Levanta tu mano y oraremos por ti. Esa pregunta me la hicieron hace 26 años. Ya. El Espíritu Santo me movió a decir sí por Cristo. Y no me arrepiento. Es lo mejor que ha pasado en mi vida. Por última vez, ¿alguna vida quiere dar profesión pública de que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal?
Que Dios le bendiga mucho nuestro deseo. Y quisiera, si no le molesta las vidas que levantaron sus manos, que vengan acá con nosotros. Queremos orar por usted.